Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Que el Señor te bendiga. Y continuamos con este seminario que nació en la pandemia y creo que llegó para quedarse porque es muy accesible para todos los hermanos de diferentes distancias. No hace falta moverse de la casa y estamos todos juntos. Qué bendición poder continuar con nuestro libro de hoy, que es Segunda Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Segunda de Crónicas continúa con ese cautivador repaso de la historia judía comenzada, aunque el cronista cubre eventos narrados en Primera y Segunda de Samuel, como ya hemos visto anteriormente, y también Primera y Segunda de Reyes. Tiene un propósito diferente, obvio. Primera y Segunda de Reyes trata acerca de las respuestas que dieron a Dios aquellos reyes de los dos reinos hebreos y en el efecto de esas respuestas sobre la nación. Primera y Segunda de Crónica subrayan la atención especial que los reyes piadosos de Judá daban a la adoración en el templo y a aquellas instituciones por las cuales Israel expresaba la fe y gozaba del compañerismo con el Señor. Esos libros fueron escritos próximo al retorno de un pequeño grupo, un remanente de judíos a Judá después de la caída del imperio babilónico, con el propósito de la reconstrucción del templo y del restablecimiento de la tierra prometida. La pequeña comunidad pronto se encontró en una lucha tan solo para poder sobrevivir. Se echaron los cimientos del templo. Entonces la construcción fue interrumpida por casi 18 años. La propia Jerusalén fue más o menos abandonada, pues el pueblo se estableció en las distantes ciudades y luchaban para reclamar las haciendas abandonadas de Judá. Después vemos la historia, que ya llegaremos, la historia de Nehemías, cuando él habla con el rey para poder reedificar esa ciudad. Aun cuando el templo fue terminado, la ciudad estaba escasamente poblada y sus muros eran una montaña de ruinas. Es con ese escenario de fondo que el cronista de Crónicas, valga la redundancia, repasa la historia judía, pretendiendo mostrar a su generación que Dios es siempre fiel con aquellos que lo ponen en primer lugar. La propia historia es una convocación a la adoración y una invitación a la esperanza. Si la esforzada comunidad de judíos de Judá pone a Dios en primer lugar, como hizo la generación piadosa del pasado, y muestra su compromiso con un celo semejante por la adoración, el Señor sin duda iba a mostrar su fidelidad con ella. El linaje de David nuevamente tomaría el trono de Sión y el reino de Dios se establecería a todas las naciones, eso ya a futuro, a través del Evangelio por la obra de Cristo. La verdad que es apasionante nuestra serie de enseñanza porque estamos recorriendo paso a paso, pasito a paso, todos los libros del Antiguo Testamento y si Dios permite, luego ingresaremos al Nuevo Testamento, todavía falta eso, si Dios así lo permite. Pero hoy estamos con nuestro libro de Segunda de Crónicas, cuya lectura descuidan tantas personas, porque dicen, no, mucha historia, ¿no? Pero están ocultas allí enormes riquezas. De la misma manera que Primera de Crónicas se trataba del rey David, como vimos en la clase anterior, Segunda de Crónicas se trata de la casa de David, o sea, el reino. La nación de Israel, las 10 tribus del norte, aparecen solo en relación con el reino de Judá en el sur. Acuérdense que estaba dividido el reino, el país. Lo que hace este libro es sencillamente, Segunda de Crónicas, seguir el curso de los reyes de Judá, es decir, los descendientes de David. Tanto Primera como Segunda de Crónicas giran alrededor del templo, haciendo que estos libros
se destaquen de los pasajes históricos paralelos y de Reyes y de Segunda de Samuel. Este libro nos ofrece una imagen del rey nombrado por Dios, caminando a la luz de la casa de Dios, y ese es el secreto de la bendición en el reino. Tanto David como Salomón son símbolos del Señor Jesús, una tipología, se le conoce así. Y estos dos hombres juntos son una imagen de Cristo como rey sobre su pueblo. Pero este libro son además una imagen para nosotros como personas individuales. De igual modo que encontramos en Hebreos, Jesús es el pionero de nuestra salvación, Hebreos 12:2. Él es que ha seguido el camino completo antes que nosotros. Aquellos principios conforme a los cuales anduvo son, por lo tanto, los principios que también hemos de aplicar nosotros hoy a nuestra vida. Él vivió su vida como un ejemplo, aunque claro que lo que nos salva no es su ejemplo, sino su muerte, la muerte del Señor. Pero ese es el ejemplo de su vida, lo que nos enseña los principios conforme a los cuales Dios espera que nosotros andemos una vez que hemos sido redimidos. Si vos fuiste redimido, el Señor espera que andes en esos principios igual que Jesús. En estos libros encontramos una imagen de nuestra propia voluntad, como el rey que gobierna nuestro reino. Nosotros somos reyes que gobernamos nuestro reino. Bueno, el secreto de la bendición y de la victoria en la vida cristiana es someterse a la voluntad del templo de Dios, que es el ser humano en el que mora el Espíritu Santo. Vayan viendo cómo toma todo relación espiritual, porque el templo es el ser humano, el mismo espíritu, alma y cuerpo, donde allí habita el Espíritu de Dios, y que antes nosotros éramos reyes de ese reino, a los cuales nosotros ahora nos rendimos nuestras armas al Rey de Reyes. Estos libros del Antiguo Testamento ofrecen con imágenes exquisitamente exactas las verdades del reino espiritual en nuestras propias vidas hoy. Esta es una de las grandes pruebas, si no la mayor de todas, de la inspiración divina de la Biblia. ¿Cómo habrían podido los hombres escribir libros tan maravillosamente exactos como estos, que ofrecen un retrato de los asuntos relacionados con la vida espiritual? Hay una perfección de relación entre lo físico, material, del reino de Israel, de los reyes, del templo, con un exacto reflejo del significado espiritual. Y es sencillamente imposible hacerlo en la carne, alguien escribirlo 1000 años antes de Cristo, porque es la señal que ahí hay actividad divina, es decir, la mano de Dios. Por ejemplo, para tomar algunos casos, no todos, no, porque esto es un vuelo de pájaro, como les digo, un vuelo de pájaro sobre el libro. En los primeros 9 capítulos de Segunda de Crónica giran todos alrededor del templo. El libro comienza con una visita de Salomón al tabernáculo en la ciudad de Gabaón, el tabernáculo que había sido el centro de la guía de Dios al pueblo durante todo el viaje en el desierto, en los tiempos de Moisés, Moshe y Josué. Los días de los jueces y los reinados del rey Saúl y del rey David también se encontraba en la ciudad de Gabaón. Salomón ahora va allí a presentar una ofrenda, pero el relato pasa de inmediato del tabernáculo al emplazamiento del templo que había comprado David en Jerusalén. Es decir, el tabernáculo, que era una tienda, ahora ya se está pensando en la construcción física y de material del templo. Y esto simboliza el hecho de que cuando Jesús, el Señor, gobierna como Rey en tu vida y en mi vida, y nos sometemos a su señorío, ya no tenemos una relación con el tabernáculo que nos siguió durante nuestra experiencia de altibajos. Ahora caminamos en una relación más permanente en la que el Rey, nuestro Dios, está gobernando y andando a la luz de la casa de Dios. Y fue precisamente en Jerusalén
donde Dios puso su nombre. El relato sigue en el capítulo 2 para mostrar cómo el templo fue construido por Salomón, aunque planeado y provisto por David, quien no pudo edificarlo porque había sangre en sus manos. David era un guerrero y fue a Salomón como figura de Cristo, un príncipe de paz, a quien se le dio el honor de construir de hecho el templo. Todo esto está en Segunda de Crónicas. De este modo representa la imagen completada en el Nuevo Testamento, donde el mismo Señor Jesús es el que edifica el templo. ¿En quién? En el ser humano, en la persona. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? O sea, el cuerpo también. Recuerden que en Hebreos se nos dice que Moisés tuvo honor en la casa de Dios como siervo, pero Cristo, el Señor, tuvo más honor, de la misma manera como un constructor que edifica una casa tiene más honor que la casa misma, obviamente. Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, Cristo es el constructor, es el templo de nuestro cuerpo que contiene el santuario de su espíritu. Miren, esto es palabra muy profunda. Estamos hablando de que cuando nosotros, por obra del Señor, por obra de Cristo hace 2000 años y por obra del Espíritu Santo en este tiempo, en este siglo XXI, porque somos todos del siglo XX-XXI, el Espíritu Santo produjo un milagro en nosotros del nuevo nacimiento. Y ese cuerpo y esa alma y ese espíritu pasan a formar parte del templo místico del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí morando como si que nuestra vida fuera un templo. Y esta es la imagen del templo físico que se describe aquí en Segunda de Crónicas. Y debió ser un lugar asombrosamente hermoso el templo de Jerusalén. Era pequeño en realidad en comparación con otros templos de otros reinos, pero en belleza era incomparable, esa es la palabra, era incomparable la belleza del templo de Jerusalén, o como se lo conoce, el templo de Salomón. Todo su interior estaba completamente revestido de oro, imagínate esto. O sea, había ciertas arquitectura donde entraban halos de luz que reflejaban el oro, y ese lugar se iluminaba como si fuese un sol ahí adentro. Todo estaba hecho de oro, revestido de oro, parte revestimiento, parte oro macizo. De hecho, todo el banco de oro, toda la cantidad de oro que se necesita para reconstruir el tercer templo de Salomón ya está. La menorá, el arca de la alianza, todo está preparado para la reconstrucción de este templo tan hermoso que estamos hablando, para el cumplimiento profético del regreso del Señor. En un pasaje de Segunda de Crónicas dice que en los tiempos de Salomón la plata se consideraba como algo de escaso valor, o sea que lo que valía era el oro, por eso se utilizaba el oro, y como un material de menor importancia, la plata. Los muebles, a excepción del Arca del Pacto, eran nuevos. En otras palabras, este templo es el nuevo comienzo. Muchos de nosotros hemos experimentado esto cuando de manera inteligente, consciente y con una intención permanente nos hemos rendido al señorío de Jesucristo. Nada que ver con la gracia irresistible y con que, aunque yo no quería, no. Cuando escuchamos la palabra del Señor, hemos creído, nos hemos reconocido pecadores, y la fe salvadora, la fe puesta en Jesús es la que salva. Por eso es importante tener en claro esta doctrina, porque hay una tendencia muy fuerte de la doctrina de la predestinación, la cual en algún momento tocaremos largo y tendido. Entonces, nosotros de manera consciente nos hemos rendido al señorío de Jesús, y fue allí donde Él nos adopta, y por obra del Espíritu nacemos de nuevo. Fue como un principio, ¿no? ¿No te acordás vos cuando naciste de nuevo? No, quizás no pasó nada extraordinario, ¿no? Pero ¿no te acordás cuando conociste al Señor, conociste su palabra, empezaste a enamorarte, a experimentar ese nuevo tiempo, cómo todo fue diferente?
Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Bueno, lamentablemente muchos se han enfriado en ese tiempo, por eso el Señor nos dice, tengo contra ti, ¿no? Que has perdido, has dejado ese primer amor. ¿Quién es el primer amor? El Señor. Esta es una experiencia tan gloriosa de liberación y de alivio y de victoria que se dice que es realmente algo nuevo y diferente la experiencia del nuevo nacimiento, porque es una nueva vida, novedad de vida. Bueno, la oración de Salomón en el capítulo 6 muestra que el templo había sido construido también como restauración a causa del pecado. Siempre que la persona se encontrase en circunstancias de fracaso espiritual o sometida al castigo de la cautividad, debían recordar que si oraban con fervor, confesando con sinceridad sus pecados, Dios les escucharía, sanaría sus corazones y les restauraría al lugar que les correspondiese. Cuando Salomón hubo concluido su oración mientras el pueblo esperaba en el atrio del templo, te animo a que leas capítulo 6, es impresionante la oración de Salomón. Después vamos a leer algunos versículos. Escuchá, descendió fuego del cielo. Ora Salomón y posteriormente desciende fuego del cielo y consume el sacrificio que estaba sobre el altar. Y otra cosa, el templo se llenó de inmediato con una nube de gloria, la Shejiná, la presencia de Dios, de modo que el sacerdote no podía entrar. Esa es una experiencia que después, bueno, eso se ha utilizado como una doctrina, donde hablaban de la gloria y todo esto, que querían fabricarla, ¿no? A base de música, luces y efectos especiales, pero realmente esto fue la gloria de Dios. Y la verdad, cuando yo estudiaba este libro, yo anhelo que el Señor se mueva así en nuestro tiempo de culto, en nuestro tiempo de adoración, que la gloria de Dios pueda, manifestarse de una manera muy especial, que el Señor nos visite de una manera muy especial, como pasó con Salomón y el templo. Y esa era la señal de que Dios había aceptado la ofrenda, es decir, su presencia, la gloria, señal de que Dios había aceptado esa ofrenda y que la presencia misma de Dios estaba en aquella casa. ¿Qué te parece, no? A esto sigue de inmediato un relato de la impresionante conquista y la gloria del reino. En el capítulo 9 de nuestro libro, Segunda de Crónicas, encontramos la historia de las visitas por ejemplo, de la reina de Saba. Y bueno, ahí comienza la cuestión a complicarse. ¿Bien? Cuando empieza en tema de polleras, como se dice, ¿no? Porque cuando Salomón comienza a ceder a su carne, que es una imagen que ilustra, cuando viene la reina de Saba, la manera maravillosa como Dios tenía la intención de que toda la tierra conociese la historia de su gracia y conociese el significado, la gloria de su presencia. Los judíos en los días de Israel no fueron enviados por todo el mundo, como sí nos ha sido mandado en la gran comisión de Mateo 28, a nosotros sí, ¿no? A los judíos no. La gracia de Dios se puso de manifiesto mediante el establecimiento de una tierra, un pueblo y un lugar específico donde fue maravillosamente bendecido por Dios. Por eso el pueblo de Israel, por eso dice al judío primeramente y también al griego, es decir, al gentil. ¿Por qué? Porque el judío tiene mayor responsabilidad porque recibió la ley y ellos la han descuidado, o sea, ellos han torcido sus caminos. De modo que la noticia de lo que había sucedido en el templo llegó hasta los últimos rincones de la tierra conocido en aquel tiempo. Y viajaron kilómetros y kilómetros a Jerusalén personas de toda la tierra con el propósito de enterarse con sus propios ojos, de ver los secretos de Dios, lo que Dios había hecho en esos lugares. Y esta es una imagen que nos muestra el método supremo que usa Dios para, si podríamos usar la palabra, evangelizar. Cada creyente, donde quiera que se encuentre en el mundo, debe vivir esta clase de vida, con el Espíritu de Dios morando en el templo, que es su propia vida, controlando su voluntad. No que se baje de la cruz, ni que se le vengan los demonios, demonio propio, dice en vez de decir dominio propio, ¿no? No, realmente que tu vida sea tan llamativa que la gente quiera venir a conocerte o quiera venir a visitarte a tu casa.
Qué triste cuando alguien no quiere ir a la casa de alguien porque esa persona es problemática, esa persona es quejosa, quejumbrosa, esa persona es amargada, todo el tiempo hablando cosas negativas. Y una persona dice, no, con esa persona trato de evitarla. Pero qué lindo cuando quieren estar al lado tuyo, porque de tus labios salen palabras de vida eterna. Cuando los creyentes andan en obediencia al Espíritu de Dios, que mora en ellos, sus vidas manifiestan de tal manera la victoria, el gozo, la bendición, la prosperidad y la alegría del Señor que el pueblo alrededor, la gente, si quieres, pregunta, ¿qué hay en esa persona? ¿Qué tiene? Queremos saber de qué se trata todo esto. Cuando la reina de Saba, por ejemplo, fue a ver a Salomón, ella vio, según Segunda de Crónicas 9, 3 al 4, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el aspecto de sus criados y los vestidos de ellos, sus coperos con sus vestidos y las escalinatas por donde se subía a la casa de Jehová. Dice que cuando vio todo eso, capítulos 5 y 6, se quedó asombrada esta mujer. Ahí yo publiqué una imagen donde, trata de reflejar la reina de Saba ahí, ¿no?, asombrada. Y dijo ella, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Otra versión dice, queda pálido lo que escuché. Ahora que lo veo me quedo asombrada. Qué tremendo, ¿no? ¿Pasaste alguna vez por la experiencia de Salomón? ¿Te dijeron alguna vez que después de conocerte íntimamente dijeron, hay algo en vos? ¿Sabés que vos, una cosa, hay algo en tu vida que me atrajo desde la primera vez que te vi? Tenés una paz, tenés un brillo, ¿no? La gente trata de buscar las palabras, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿En dónde está descansando tu corazón? Entonces ahí viene, ¿no? Ahí viene el mensaje. Qué tremendo, ¿no? Porque con tu propia vida estás evangelizando. Por eso dice Pedro en su primera carta, 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es el método, amado estudiante de la Biblia, más eficaz de la evangelización que Dios usa. El testimonio personal. Ya no tantas campañas, tanto foquito, tanto camión cruzado con parlante, batería y guitarra, sino tu testimonio personal, el testimonio de vida, el olor que hay en tu vida. Ya no andar repartiendo comida, juguetito para los niños, no, tu propia vida. La gente que desea estar a tu lado, irradias la presencia del Señor, la Shejiná está en tu vida. Ok. Segunda de Crónicas, nuestro libro número 14 de la Biblia. En hebreo es Divrei Halamin Bet, los anales de los días B. O sea, acuérdense que Bet significa segundo libro de los anales de los días. Tiene capítulos 36. El libro de Segunda de Crónicas no especifica el nombre de su autor, pero la tradición sostiene que Primera y Segunda de Crónicas fueron escritas por alguien que casi está olvidado, Esdras. ¿Qué te parece? El escriba, tremendo hombre de Dios que ya veremos su historia. La fecha de la escritura fue escrito probablemente entre el año 450 al 425 a.C. Vamos a ver un poquito de cronología de nuestro libro. Salomón comienza su reinado año 970 a.C. Se construye el templo año 966 al 959, siempre antes de Cristo. Se divide el reino año 930. Asa sube al trono de Judá, 910. Josafat se hace rey de Judá, año 872. Y vamos llegando más para acá. Acab muere en batalla, 853. Atalía busca el trono, 841. Usías alcanza el reino de Judá, año 792.
Cae Israel, reino del norte, año 722. Ezequías llega a ser rey de Judá, año 715. Sennacherib se burla de Ezequías, año 701. Josías llega al reino, 640 a.C. Se encuentra el libro de la ley, año 622. Cae Judá, reino del sur, año 586. Y por último, decreto de rey Ciro, año 538. El propósito de la escritura, los libros Primera y Segunda de Crónicas cubren casi la misma información, de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Los libros Primera y Segunda de Crónicas se enfocan más en el aspecto del sacerdocio de ese periodo. El libro de Segunda de Crónicas es esencialmente una evaluación de la historia religiosa de la nación. Algunos bellos, hermosísimos versículos claves de nuestro libro, tomé Segunda de Crónicas 2:1, dice: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Es decir, él determinó obedecer la orden de Dios. ¿Hay alguna orden sobre tu vida de parte de Dios? Bueno, ¿qué esperás para determinar obedecer? Atención, ministros de alabanza, ministros de adoración, los que cantan, los que tocan. Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas 5:13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, ¿no? Que cada uno cantaba lo que quería, para alabar y dar gracias a Dios, a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y seguimos, Segunda de Crónicas 6:18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. A veces cariñosamente decimos bienvenido a la casa del Señor, ¿no? Como si que el Señor le alquilamos una casa al Señor, ¿no? Dice, los cielos de los cielos no pueden contener su presencia. O sea, Él, digamos, tiene la deferencia, tiene la delicadeza, si querés. Él tiene la atención de habitar en el lugar donde nos reunimos. Qué impresionante. Segunda de Crónicas 7:1, en adelante también para el tiempo de la alabanza y la adoración. Escuchá, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y las glorias de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Qué te parece vivir esta experiencia en nuestro tiempo de adoración, no? Yo lo pido al Señor, pero que sea de Él, no algo fabricado. Y por último, otro texto, Segunda de Crónicas 36:23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Acá hay un hermoso ejemplo, este rey Ciro. Bueno, hay discrepancia en teólogos, pero aparentemente era un hijo de Dios, convertido, un rey pagano, convertido a Jehová, Dios de Israel. Y es un ejemplo de cómo Dios puede usar aún al impío o al pagano devenido en creyente, cómo puede usar Dios a gente de afuera para beneficio del templo, ¿no? Nosotros estamos orando por nuestro lugar de reunión, estamos anhelando poder adquirir un lugar propio para poder edificar un lugar amplio, no te digo el templo de Salomón, pero un lugar para poder entrar cómodamente. Y no hay recursos, obviamente, eso lo sabemos, pero miren cómo Dios usa a un rey
pagano devenido a creyente, cómo Dios puede tocar un corazón para la obra del Señor, en este caso para que se edifique la casa en Jerusalén. Hay una enseñanza muy interesante en este lugar. Así también para tu vida personal. A veces no ves los recursos o hay problemas económicos. Dios toca el corazón de tu jefe, Dios toca el corazón de tu cliente, algo pasa, Dios mueve ahí las cosas y Él te bendice. Bien, vamos a ver un breve resumen del libro de Segunda de Crónicas, que registra la historia del reino del sur de Judá, desde el reinado de Salomón hasta la conclusión del exilio babilónico. ¿Viste cuando vos abrís la Biblia y lees Crónica, que le decís, Crónica está cerca de Éxodo, entonces debe ser algo viejo? No, está trayéndonos ya a los tiempos del exilio babilónico, termina ahí. La decadencia de Judá es decepcionante, pero el énfasis se enfoca en los reformistas espirituales. Qué bueno que siempre hay reformadores. Reforma significa, no hablo de la reforma que hoy se conoce, ¿no? Pero reforma significa volver a la forma original, ¿verdad? Y realmente qué bueno que hayan hombres que vuelvan hombres y mujeres que vuelvan a la senda antigua, es decir, a caminar los caminos que el Señor ya trazó. Entonces, qué interesante esto, ¿no? De hombres y mujeres que Dios levantó como reformistas espirituales, quienes celosamente buscaron volver al pueblo hacia Dios. Si no los habría, qué terrible sería para nuestra iglesia, ¿no? Hombres de hoy contemporáneos, podríamos decirlo, los pastores, no digamos nombre, pero los pastores que hoy realmente predican la palabra del Señor, esos son reformistas, porque están volviendo a la palabra, no a las doctrinas nuevas, neopentecostales o contemporáneas, volviendo a la palabra. Se dice poco de los malos reyes o de los fracasos de los buenos reyes, solo se enfatiza en este libro la bondad. Puesto que Segunda de Crónicas tiene una perspectiva sacerdotal, el reino del norte de Israel casi no es mencionado debido a su falsa adoración y a su negativa a reconocer el templo de Jerusalén. El reino del norte no estaba reconociendo el templo. Interesante. Segunda de Crónicas concluye con la destrucción final de Jerusalén y del templo. Bien, vamos a ver en este aspecto la referencia profética del libro. Sabemos que cada libro tiene estos puntos que estamos viendo, y la referencia profética, al igual que todas las referencias a los reyes y templos en el Antiguo Testamento, vemos en ellos un reflejo del verdadero Rey de Reyes, Jesús, y del templo del Espíritu Santo, su pueblo. Aún el mejor de los reyes de Israel tuvo los fracasos de todos los hombres pecadores y condujo erróneamente el pueblo. Todos los reyes fallaron. Pero cuando el Rey de Reyes venga a habitar y a reinar en la tierra en el milenio, Él mismo se establecerá en el trono sobre la tierra como el legítimo heredero de David, profetizado ya 1000 años antes de Cristo. Solo entonces tendremos un Rey perfecto que reinará en justicia y santidad acerca de lo que el mejor rey de Israel pudo soñar. Similarmente, el gran templo construido por Salomón no fue diseñado para durar por siempre. Solo 150 años después necesitaba ser reparado de la decadencia y el deterioro por futuras generaciones, quienes se habían vuelto a la idolatría. Esto lo encontrás en el capítulo 12 del libro. Pero el templo del Espíritu Santo, en aquellos que pertenecen a Cristo, vivirá por siempre. Nosotros que pertenecemos a Jesús somos ese templo, no hecho de manos, sino por la voluntad de Dios. Esto está en Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Espíritu que vive en nosotros jamás se apartará de nosotros, y un día nos entregará a salvo en las manos de Dios. Esa es la garantía, las arras, ¿no? Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Podríamos también leer Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amado, amada, el día que el Señor vuelva, si no tenemos ese sello, no seremos reconocidos por Él. Entonces, revisemos, como dice la palabra misma, si el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Ningún templo terrenal tiene esa promesa, ¿eh? Vamos a ver la aplicación práctica. El estudiante, el lector de Segunda de Crónicas, es invitado a evaluar cada generación del pasado y discernir por qué cada una fue bendecida por su obediencia o castigada por su maldad. Pero también debemos comparar la situación de estas generaciones con las nuestras, tanto colectiva como individualmente. Si nosotros, o nuestro país, o nuestra iglesia está experimentando dificultades, es para nuestro beneficio, comparar nuestras creencias y cómo actuamos basados en esas creencias. Con las experiencias de los israelitas bajo el gobierno de varios reyes, nos damos cuenta, Dios odia el pecado y no lo tolera. Pero si las crónicas nos enseñan algo, es que Dios desea perdonar y sanar a aquellos que humildemente, aunque fallaron, aunque se desviaron, oran y se arrepienten. Lo dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No cubrir el pecado, sino limpiarnos de toda maldad. Bien, si pudieras obtener de Dios cualquier cosa que desearas, imagínate, un segundo, que el Señor te diga, mira, pedime lo que quieras. ¿Qué le pedirías? Y ese pensamiento que viene ahora, eso evalúa tu corazón, hace como se dice en hebreo, Hesbora Nefesh, un análisis del alma, un probarse a sí mismo. Y ahí sale rápido, ¿qué es lo que más te importa? ¿Qué le pedirías? Por ejemplo, ¿qué pedirías si tuvieras que elegir una sola cosa? Como le dijo el Señor a Salomón, como bien leyó Fabián al principio. ¿Riquezas con salud frágil, por ejemplo? ¿O salud y seguir siendo pobre? Ahí necesitas sabiduría para eso, ¿no? Tendrías que pedir sabiduría. O si lograras tener ambas, ¿cuánto pensás que durarían las riquezas y la salud? ¿Cuántos pueden durar aunque tengas muy buena salud? Estos días escuchaba, murió el baterista de los Rolling Stones y decían, vieron que no era eterno. Nadie es eterno. Todos van a morir y van a pararse delante del Señor a rendir cuentas. Entonces, a ver, ¿una fabulosa fortuna te interesaría? ¿Una salud perfecta para vos y tus seres queridos? ¿El poder de la vida sobre la muerte? La verdad que increíble pensar en esto, ¿no? Pero más increíble es que Dios le hizo esa oferta a Salomón. Y él no eligió ninguna de esas cosas. Lo que él pidió fue sabiduría y conocimiento para completar la obra que Dios le había asignado y que la realizara correctamente. Te voy a contar una confidencia. Cuando el Señor me llama al ministerio, la verdad tenía mucho miedo. De hecho, me metí en el seminario, quería estudiar, devanarme el cerebro estudiando, pero me di cuenta que en un momento lo que le tenía que pedir al Señor era sabiduría. No para entender los libros, sino sabiduría para guiar un pueblo. Y si te sirve este consejo, ministro del Señor, en el cual Dios te está poniendo una responsabilidad, lo mejor que podés pedir, más que un templo, más que mejores sillas, mejores audios, mejor equipo de alabanza, etcétera, etcétera, pedirle sabiduría. La lección para nosotros es que Dios nos ha dado a cada uno una comisión para cumplir. Y la bendición más grande es que podamos buscar su voluntad y dirección de Dios.
y la habilidad para llevar a cabo esa voluntad de nuestras vidas. Porque hay gente que son faltos de sabiduría, tienen mucho conocimiento, tienen muchos recursos y muchas cosas, pero se nota que les falta sabiduría. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. También dice, por eso yo me atreví a pedirle sabiduría al Señor, que pidámosla, que el Señor nos va a dar generosamente sabiduría. Por eso necesitamos sabiduría de lo alto para entender su voluntad, así como la comprensión y el conocimiento íntimo de Él, a fin de motivarnos para ser como Cristo, tanto en palabra como en actitud. Santiago 3:13, por último: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Para hacer un vistazo de nuestro libro Segunda de Crónicas, es el libro número 14. El autor es desconocido, pero dicen los que saben que fue Esdras. La fecha que se escribió aproximadamente alrededor del 340 a.C., abarca el periodo, lo que abarca 975 al año 525 a.C. Historias famosas que se destacan. Bueno, Salomón le pide a Dios sabiduría en lugar de una larga vida, poder o dinero, así que Dios le da todo. La reina de Saba visita a Salomón y, por último, el rey Ciro de Persia construye y reconstruye el templo, ayuda a reconstruir después de liberar a Israel del gran exilio a Babilonia. Bueno, así concluye nuestro libro de hoy, Segunda de Crónicas. Si nuestro Padre Celestial no dice otra cosa, el próximo miércoles, hasta la misma hora, seguiremos estudiando la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.